Ok, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí los vamos a introducir a otra propiedad que está aproximadamente a 10 minutos del aeropuerto Sandino. Tenemos en venta este boutique hotel con 8 habitaciones. Cada uno tiene su propio baño privado, aire acondicionado. Tiene parqueadero para 7 vehículos y también afuera del portón para uno o dos más carros. Oh, y también hay espacio si quieren construir una piscina. Cualquier cosa, pongan mensaje abajo o nos indican. Gracias.